Hola, buenas tardes. Muchas gracias al comité organizador por la posibilidad de presentar hoy día. Bueno, queremos compartir con ustedes algunos casos y algunos conceptos de algunas lesiones, ¿cómo se llama?, de rodilla que vemos con cierta frecuencia tanto en los niños como en los adolescentes. El primer caso es una mujer de 16 años que practica hockey y jugando refiere que se le sale la rodilla. Este es como un típico motivo de consulta y lo que refieren tanto el paciente, los papás, el paramédico que viene de repente en la ambulancia y llega, como se llama, con harto dolor de su rodilla izquierda, con impotencia funcional, con una limitación de su rango. Y al examen físico observamos una paciente que está bien aprensiva, como les decía, con harto dolor, con un derrame articular de su rodilla en forma importante, dolor sobre todo en el segmento, en la zona medial de la rodilla, con esta limitación del rango y algunos signos que sugieren que es una paciente que tiene algún grado de hiperlaxitud. Entonces, como hipótesis diagnóstica, ¿no es cierto?, podríamos pensar, por la historia, ¿no es cierto?, es sugerente de que pudiese haber una luxación de la patela, pero también podría haber, con el trauma que tuvo, que a veces no es muy evidente, no es muy claro, alguna lesión ligamentaria de la rodilla, alguna lesión meniscal. Le pedimos la radiografía, ¿no es cierto? Y lo que observamos, siempre la radiografía, acá al menos en tres proyecciones, la AP, la lateral y la axial de rótula. Y acá podemos ver que se ven algunos signos que sugieren un derrame articular y no se observa ninguna lesión ósea evidente. Entonces, ya con la historia que nos contó la paciente, con lo que le pasó, con el examen físico sobre todo y el apoyo imaginológico, planteamos que esta paciente presentó un episodio de luxación patelar izquierda y podría o no eventualmente tener algún cuerpo libre osteocondral que, si bien en la radiografía no se observa, a veces estos fragmentos son puramente condrales o con un fragmento o un segmento óseo muy pequeño que no se ven en la radiografía. Por lo tanto, en general en en un paciente de estas características, yo diría que el manejo inicial debe ser, bueno, proteger la carga según tolerancia, ocupar algún tipo de inmovilización en la rodilla, algunas medidas generales, ¿no es cierto?, como frío local y antiinflamatorio. Y yo creo que el concepto, uno de los primeros conceptos, quizás no es... no hay un acuerdo completo respecto a esto, pero estudiar a estos pacientes con resonancia magnética para descartar justamente la presencia o no de alguna lesión osteocondral significativa que pudiese eventualmente cambiarnos la conducta. Entonces, este paciente se hizo la resonancia magnética y se observó ahí una rotura en la inserción patelar del ligamento patelofemoral medial. Se ve un edema, ¿no es cierto?, tanto del cóndilo femoral lateral como de la faceta medial de la patela, pero no se observa ningún cuerpo libre osteocondral. Y acá un poco también se observa lo mismo. Por lo tanto, estamos en presencia de una luxación patelar, ¿no es cierto?, de su rodilla izquierda, que es su primer episodio, no tenía historia previa y que no tiene ningún cuerpo libre osteocondral. En estos pacientes la evidencia, como lo mencionaba también antes, es controversial, pero en general hay bastante acuerdo de que se debe hacer un intento de manejo conservador en un primer episodio, dado que hay un porcentaje importante de pacientes que no vuelven a tener otro episodio de inestabilidad y con un buen tratamiento kinésico y de reposo deportivo pudiese ser suficiente. ¿Ya? Y como medidas generales, yo habitualmente lo que hago es dejarlos entre 8 a 12 semanas sin deporte, como les dije antes, con protección de la carga, con bastones las primeras semanas, un inmovilizador, que puede ser también más que nada
como para, para el confort del paciente, que después se puede pasar a una rodillera y la kinesiterapia. Pero el paciente nos pregunta qué va a pasar, o sea, desde el punto de vista de si es que esto eventualmente le puede volver a ocurrir o no. Pregunta número 1. Los siguientes son factores de riesgo de luxación patelar recidivante, excepto: alternativa A, madurez esquelética; B, distancia TT-tejido aumentada; C, insuficiencia vastolateral; y D, displasia troclear. No sé si van a poner la pregunta o la contestamos nomás. Bien, ya. Bueno, vamos a continuar. La respuesta es la letra C. El único factor de riesgo acá de recidiva de luxación patelar no es la insuficiencia del vasto lateral, ¿no es cierto? Dado que todos los otros son factores que se han reconocido y se han estudiado largamente, que afectan en el fondo y aumentan bastante el riesgo de recurrencia, ¿ya? Hay varios estudios que han demostrado esto, y la edad, la madurez esquelética, la presencia de displasia troclear, el tener un TTTG o un índice en el fondo de inserción o de aumento del ángulo Q finalmente, o sea que está aumentado, todo eso incide en la probabilidad de que esto ocurra. Acá este gráfico que observamos a la mano derecha, se ve que cuando hay pacientes que tienen casi todos estos factores, casi el 80% se sigue luxando. Entonces, ahí es donde está esta controversia también que les digo respecto a los pacientes que se luxan la primera vez. Quizás hay un subgrupo de pacientes muy específico que quizás podría beneficiarse de un tratamiento quirúrgico en su primer episodio. Sin embargo, la conducta habitual es tratar de darle en el fondo siempre la oportunidad, la chance del tratamiento conservador. Bueno, esta misma paciente llega 6 meses después, ya hizo su kinesiterapia, retornó al deporte, nuevamente jugando hockey vuelve a tener un episodio de luxación patelar, con las mismas características que el anterior. Y aquí ya tenemos un escenario un poco distinto, porque ya es un segundo episodio en un periodo de tiempo relativamente corto, con un manejo de su primer episodio que fue completo, fue óptimo, lo que habitualmente hacemos. Y en estos casos ya, como se llama, uno, sobre todo en un paciente quizás deportista, opta por un manejo, ¿no es cierto?, quirúrgico, dado que sabemos que ya la recurrencia va a ser muy alta, ¿ya? Y en general este tratamiento quirúrgico hay distintas escuelas han descrito guías, por decirlo así, de tratamiento, y una de esas, o de las más fuertes en esta área, es la de Lyon, la del doctor de Jure, con este concepto de la cirugía a la carta, que se refiere en el fondo que estos pacientes hay que hacer un estudio bien detallado de todas las alteraciones, tanto clínicas como imagenológicas, que pueden estar involucradas, y en relación a eso, plantear los tratamientos o los gestos quirúrgicos que van a corregir estas alteraciones. En cuanto a la evaluación clínica, son varios parámetros que hay que evaluar, los dejé ahí como nombrados, pero hay un examen como patelofemoral bien específico, que nos va a orientar en el fondo y nos va a dar indicios de qué tan hiperlaxa es la paciente, o si el ángulo Q está muy alterado, si los pacientes tienen, por ejemplo, algún déficit muscular, alguna alteración rotacional, o sea, una serie de factores que uno tiene que evaluar antes de plantear en el fondo el manejo. Y por otra parte, el manejo imagenológico, que acá lo vamos a ir revisando con el mismo caso que de esta paciente de 16 años, en la que vemos acá sus radiografías, ¿cierto?, de rodilla. Vemos una altura patelar, hay distintos índices para medir la altura patelar, en este caso, o yo el que ocupo habitualmente, el Catón de Champs, que es como un tope o un número máximo es de 1.2. Esta paciente está dentro del rango normal,
También en la proyección lateral podemos observar si es que tiene o no la presencia de displasia troclear, que también está descrita, y hay 4 tipos, de la A a la D, siendo esta una tipo A, que es en general la más común y leve. Debemos siempre evaluar también en una teleradiografía de extremidades inferiores la presencia de algún valgo significativo que también pudiese jugar un rol en la inestabilidad, y que eventualmente, cuando son muy marcados, también hay que pensar en su corrección, que no es el caso. El SIGTAT, que es una medición, ¿no es cierto?, entre una distancia entre el surco intercondilio, una perpendicular en verdad al surco intercondilio y la tuberosidad anterior de la tibia, que en general en escáner el corte hasta 20 milímetros se habla. Esta paciente también lo presenta normal. Y la resonancia magnética, que también, nuevamente, para ver si es que hubo alguna lesión osteocondral en este nuevo evento. Sin embargo, en nuestra paciente se ve, ¿no es cierto?, que hay solamente una elongación, lo cual habla de que probablemente no hubo una cicatrización óptima de su patelofemoral medial en el episodio anterior, y el edema, ¿no es cierto?, habitual que observamos en las luxaciones de Roppler. Respecto a esto, a la búsqueda de lesiones osteocondrales en la inestabilidad patelofemoral, que viene la siguiente pregunta. Entonces, pregunta 2. Un paciente que presenta una luxación patelar traumática con un fragmento osteocondral libre. ¿Cuál es el sitio de origen más probable de este fragmento? A. Faceta lateral patelar. B. Faceta medial patelar. C. Tróclea medial. D. Vértice patelar. Bien, súper. Efectivamente, es la faceta medial de la patela la que se ve más o mayormente afectada. En general, cuando ocurre el episodio de luxación, la rótula habitualmente, ¿no es cierto?, se luxa hacia lateral, y cuando se va a reducir, es cuando ocurre el golpe de la faceta medial contra el cóndilo lateral, y ahí habitualmente ocurren estas lesiones osteocondrales. Es más raro que sea en la faceta lateral. En la tróclea también es muy poco frecuente, y en el vértice patelar a mí me ha tocado ver algunas, y el problema que tienen estas lesiones es que es un sitio como complejo de tratar. Eh, pero bueno, pero es la faceta medial la que habitualmente está afectada. Entonces, resumiendo, tenemos a esta paciente, ¿no es cierto?, que tuvo ya un segundo episodio de luxación en un corto periodo de tiempo. No tiene un cuerpo libre osteocondral, ¿no es cierto? Tiene una altura patelar que no está alterada, ¿no es cierto? No tiene tampoco un TTTG alterado, no hay alteración de ejes importante, no hay una displasia troclear severa, ni tampoco un tilt patelar que esté alterado. Por lo tanto, en estos pacientes, yo diría que la recomendación, cuando ya uno plantea el tratamiento quirúrgico, es la reconstrucción del ligamento patelofemoral en forma aislada. Y esto es lo que yo les comentaba del menú a la carta, y podemos ver cómo llevamos a nuestra paciente, que ya sabemos que tuvo objetivamente una luxación de patela. Lo vimos en las resonancias. Cuando no está claro, eso también aporta la resonancia, en objetivar los episodios. Tuvo al menos 2 episodios de luxación, o podemos considerar lo que falló al tratamiento conservador de su primer episodio, y por lo tanto indicamos el tratamiento quirúrgico. Y dado que no tenía una displasia troclear severa, una patela alta, una alteración del TTTG, ni tampoco una alteración del tilt, la reconstrucción aislada del patelofemoral debería ser suficiente. Esto ya escapa un poquito quizás del foco de la presentación, pero lo que se hace es una reconstrucción, puede ser con un auto o un halo injerto tendíneo, ¿no es cierto? Se fija en la patela, hay distintos métodos de fijación, y se fija en el punto de inserción del cóndilo femoral medial, eh, eh, asegurando en el fondo que nos dé una buena estabilidad, sobre todo en los primeros 30 grados de flexión.
Estas son imágenes de esta misma paciente en la radioscopía intraoperatoria, donde vemos cómo están ubicadas las anclas en la parte superior de la patela, y con esa aguja que se ve ahí guía, estamos buscando el punto anatómico de inserción del ligamento patelofemoral medial en el fémur. Y esta es una resonancia no me acuerdo si al año después de la cirugía, donde se ve la presencia ahí de los elementos de fijación y del injerto en su posición, la paciente que no se volvió a luxar. Entonces, como mensaje para la casa, la luxación de rótula o la inestabilidad patelar es una causa frecuente de lesión de rodilla en los adolescentes. Presenta en general un alto riesgo de recidiva, y en la edad es un factor importante, por lo tanto ya estamos hablando de adolescentes que per se tienen alto riesgo, y si le sumamos todos los factores anatómicos que conversamos, más aumenta. Aún así, en el primer episodio, el manejo siempre debe ser conservador, a menos que haya presencia de alguna lesión osteocondral significativa que tengamos que tratar, y en ese caso sí, en el fondo, yo lo que hago es hacer un manejo quirúrgico tanto de la lesión osteocondral como de la inestabilidad. Cuando ya un paciente presenta 2 o más episodios, en general el manejo ya es quirúrgico, como lo vimos, y es muy relevante el estudio imaginológico, clínico e imaginológico previo, para llevar así a cabo en el fondo esta cirugía a la carta y tratar de corregir en el fondo todas las alteraciones significativas que tengan los pacientes para evitar fallas en la cirugía. Eso fue el primer caso. Ahora Javier va a, ¿cómo se llama?, a presentar el segundo, y ahí voy a estar atento a responder las preguntas que tengan a través del chat. Bueno, buenas tardes, vamos a pasar al caso número 2. Este es un paciente de sexo masculino de 14 años de edad que sufre una torsión en la rodilla izquierda jugando fútbol. El examen inicial en el campo se ve impotencia funcional y destaca derrame articular en la rodilla. Aquí tenemos una imagen referencial de un poco cómo fue el mecanismo, en que tuvo un valgo forzado y hay una rotación del fémur sobre la tibia, como un pivoteo. No fue contacto ni un golpe directo. La rodilla se ve con un derrame grande y con una simetría considerable respecto a la contralateral. Respecto al manejo inicial en el lugar del accidente, ¿qué cosas hay que considerar? Bueno, inmovilizar, administrar frío local, analgesia si se puede, y referir a un servicio de urgencia. Una vez en el servicio de urgencia, bueno, además de la evaluación inicial, de un trauma agudo general, analgesia, ver las posibilidades de evaluar estabilidad, que no siempre es tan efectivo por el dolor y el derrame que presenta, evaluación neurovascular, y siempre se recomienda una radiografía inicial como parte de estudio inicial de una rodilla traumática aguda. Muchas veces uno tampoco tiene muy claro cómo fue el mecanismo cuando llega el paciente a la urgencia. Como diagnóstico diferencial, muchas posibilidades, hay algunas más frecuentes que otras. Está la posibilidad de una ruptura del cruzado anterior, una luxación patelar, como lo vimos en el caso anterior. También pensar que pudiese haber una lesión meniscal. También otras lesiones ligamentarias, como lesión del colateral medial, una esguince ahí es bastante frecuente. Algo más grave, como una dermatitis ligamentaria, se ve en contexto de mayor energía, pero un paciente obeso igual podría tener una lesión así con una energía más baja. Y lesión ósea, pensar en fracturas de la tibia proximal, como una fractura de espinas tibiales, fractura de la tuberosidad anterior de la tibia, o bueno, fémur distal menos probable. Esta es la radiografía inicial del paciente. En el estudio radiográfico inicial, bueno, fijarse principalmente en signos de lesiones óseas, ver las espinas tibiales, también la patela, que a veces hay lesiones en patela por mecanismo de no contacto, y también signos indirectos de lesiones ligamentarias, como una fractura de secund, que hay que verlo en la tibia proximal. También fijarse en el sulcus terminalis, que a veces se profundiza, y este el típico signo sulco profundo que orienta también a una rotura del cruzado anterior. Ver también que haya signos de derrame. En este caso fue una radiografía normal, no se ve ningún signo de lesión. Así que se hizo un manejo inicial de inmovilización, frío local, analgesia, y se indicó un control para reevaluación posterior. Consulta 10 días más tarde del paciente y se evaluó con una rodilla con menor derrame, que permite un examen físico un poco más preciso.
y se evidencia cajón anterior positivo, Lachman, sin cajón posterior, bostezo estaba estable, no se logra evaluar pivot y sin dolor patelar. Entonces, en este contexto. Bien, con el caso que acaba de presentar Javier, ¿les parece que sería la hipótesis diagnóstica más probable? ¿Una lesión ligamentaria, por ejemplo, una rotura del ligamento cruzado anterior, una fractura de platillo tibial, una luxación de rodilla o un desgarro muscular del cuádriceps? Bueno, estaba un poquito entregada la respuesta con, con el mecanismo y también con el examen físico, así que muy bien. Es una rotura del cruzado anterior. Entonces, ahí tenemos la resonancia en la que se puede ver el edema óseo característico que se ve por lateral, en el cóndilo femoral lateral y en la tibia proximal, más hacia posterior, como se puede ver en la otra imagen, se ve el cruzado, efectivamente el cruzado anterior roto. En los compartimentos lateral y medial no se ven signos de lesión meniscal y se puede apreciar bastante derrame articular. Entonces, ahí viene la pregunta número 2. Bien, entonces, nuevamente, en este caso que ya tenemos, ¿cómo se llama?, el diagnóstico hecho, ¿qué es lo que ustedes recomendarían? Si alternativa A, hacer kinesiterapia, la B, hacer una reparación del ligamento, la alternativa C, una reconstrucción del ligamento cruzado anterior, o ninguna de las anteriores. Y un poquito más de dispersión, pero efectivamente la mayoría contestó correctamente y la respuesta es una reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Y más adelante vamos a comentar por qué. Este es un paciente que todavía tiene fisis abierta, entonces tenemos un contexto de un paciente con esqueleto inmaduro y en que se debe reconstruir el ligamento cruzado anterior. Hay un esquema que vamos a hablar en detalle un poquito después sobre las diferentes posibilidades que uno tiene en esqueleto inmaduro dependiendo un poquito de la edad y el desarrollo del paciente. En este caso se optó por una técnica híbrida en que no se transgrede la fisis en el fémur, pero sí se atraviesa la fisis en la tibia. Hay algunas imágenes referenciales de cómo se hace la cirugía, bastante parecida a una reconstrucción de un ligamento cruzado anterior habitual, con la diferencia que se hace apoyo radioscópico, como se pueden ver, para que el túnel femoral se haga totalmente epificiario y verificar que no se esté transgrediendo la fisis. Se utiliza un retrodril. Estas sí son imágenes del caso, en el que se puede ver cómo se hace el túnel femoral distal a la fisis. Y esta es la radiografía postoperatoria en que se ve una fijación suspensoria, en que se pone un botón cortical, tanto en tibia como en fémur, y también se puede ver que el túnel femoral fue epificiario totalmente. Hay también resonancia magnética un año posterior a la lesión, en que se ve que el ligamento cruzado anterior está continuo, ya más maduro y bien, y en la última imagen pueden ver que el túnel se confirma que está distal a la fisis. Entonces, un poco palabras para discusión, ¿por qué reconstruirlo? Eh, ¿Cuánto esperar? Está la clásica discusión de cuando el paciente tiene un esqueleto inmaduro, tal vez se podría recomendar esperar a que el paciente termine su desarrollo y hacer una técnica habitual de manera más tranquila. Pero hay mucha evidencia ya publicada que ha demostrado que el esperar mucho tiempo la reconstrucción se ha asociado con mayor frecuencia de roturas meniscales, lesiones condrales, bueno, degeneración en general de la rodilla. Entonces, lo que se recomienda actualmente es
si está roto el cruzado anterior en un paciente joven y que hace actividad física, reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Por eso la pregunta 2, la respuesta es esa. Ahora, respecto a la reconstrucción, ¿qué hacemos? Depende un poquito de la edad, pero no de la edad cronológica, sino del desarrollo del paciente, porque sobre todo en los adolescentes hay mucha dispersión de cómo es el desarrollo dependiendo de la edad. Entonces hay varias maneras de uno poder evaluar el desarrollo del paciente. Está clínicamente con la escala de Tanner para ver cómo está el desarrollo del paciente, y también está la evaluación radiográfica con radiografía de mano para se vea como la edad ósea del paciente, que es un poco más eh, específico. Entonces, cuando teníamos este paciente en contexto de rotura de ligamento cruzado anterior, lo primero que hay que considerar es modificar la actividad, una kinesioterapia preparatoria, general para recuperar rango articular y preparar al paciente para la cirugía. Y una vez que se decide la cirugía, está, bueno, paciente muy joven, es muy poco frecuente esta lesión, pero si se ve 6 años de edad esquelética, se recomienda esta primera imagen que se ve en el esquema, que es sin túnel, que es una técnica muy antigua, descrita hace muchos años, inicialmente por McIntosh, que se hace un loop de la banda tibial, se da vuelta over the top, pero no se hacen túneles. Con pacientes un poco más grandes en la edad esquelética, se recomienda la técnica suelo epifisiaria, que tiene todo sentido, que es básicamente que no transgredir la fisis tanto ni en fémur ni en tibia, y hacer una fijación si la tibia, como el túnel que es tan pequeño, se hace un refuerzo suturando el periósteo a distal. Un paciente un poco más grande, ya 12 años de edad esquelética, en general se recomienda cuando tiene al menos 2 años de que aún le faltan de madurez, la técnica híbrida, en que es la que acabamos de presentar, y ya con 14 años o más se recomienda técnica transfisaria, con algunos reparos sí, pero transfisaria muy parecido como sería en un adulto. En este paciente, en este contexto en el fondo, ¿por qué técnica híbrida? Porque primero la tibia permite hacer un túnel más vertical sin afectar la ubicación anatómica en la inserción del cruzado anterior. Cuando uno intenta hacer lo mismo en el fémur, es muy difícil que sea anatómico, y lo que pasaba en las reconstrucciones antiguas, que quedaba el túnel muy vertical y no era el origen anatómico del ligamento. Al hacerlo, como se hace actualmente, que sería la letra B, queda más oblicuo, y entonces al ser oblicuo, el paso por la fisis transgrede mucho más área que si se hiciera de una manera vertical. Entonces se daña más la fisis del fémur. Y por eso, en este caso, se recomendaría lo que se ve en la letra C, que es totalmente epifisiario. Algunas palabras respecto a la rehabilitación en los casos de reconstrucción del cruzado anterior. Bueno, el énfasis es en el rango articular temprano. Una de las complicaciones más frecuentes de la reconstrucción es la rigidez, y es porque no mueve la rodilla. Entonces, en la primera etapa de rehabilitar al paciente hay que hacer un énfasis en el rango articular. El uso de bastones es por protección y hasta recuperar el control del cuádriceps. Entonces eso tiene que ir viéndose ahí en la rehabilitación, pero empezar con bastones. Trote en general no antes de los 3 meses, y depende mucho de cómo vaya la rehabilitación del paciente. Y respecto al retorno deportivo, tampoco antes de los 6 meses, porque hay que esperar que el paciente tenga una incorporación de este injerto que se ligamentice, y además tiene que tener una rehabilitación adecuada con una fuerza adecuada de cuádriceps, una respuesta, y de isquiotibiales y una respuesta adecuada. Hay diferentes protocolos con evaluación funcional para ver que el paciente esté preparado, pero en general, en promedio, el retorno es como los 9 meses, para que tener una idea de si el paciente pregunta y uno puede responderle. Así que eso era básicamente con el caso 2. Un mensaje: recordar que el ligamento cruzado anterior en los niños se recomienda la reconstrucción, que lo ideal no es esperar tanto, que están todas estas técnicas posibles, y la opción híbrida, en este caso el paciente que está más cerca del desarrollo, es una buena alternativa. Voy a estar atento a las preguntas que escriban por el chat para que las estemos respondiendo.